Señor, te damos gracias. Tú dices en tu palabra que tú has repartido. Tú eres el que otorgas, el que das, el que derramas de los dones de tu Espíritu a tu iglesia. Y el propósito es de exhortación. El propósito es de ánimo. El propósito es de consolación. El propósito es edificación. Y te damos gracias que a cada uno le has estado repartiendo dones en particular para que los puedan utilizar en casa, en la iglesia, en cualquier lugar para edificar, para exhortar, para consolar. Y gracias te damos, Señor, que estamos aprendiendo acerca de esto para que podamos ser personas que entienden mucho mejor acerca de lo que tú nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Y bueno, ya hemos estado analizando, hemos visto primeramente lo que son los talentos. Los talentos que nos han sido dados por Dios por creación. Toda criatura, toda persona que es una criatura de Dios, que ha sido creado por Dios, dice la Escritura que somos creados por el Señor a imagen y semejanza de Él. Por razón de creación, Dios nos ha dado talentos, talentos naturales, con los cuales nosotros podemos defendernos en la vida. Talentos con los cuales nosotros recibimos ciertas habilidades para poder desarrollarnos en nuestra propia vida, para que podamos llevar sustento a la casa, para que podamos desarrollar nuestra vida en lo natural, etc. Pero también habla de que una vez que nosotros hemos creído en el Señor y que hemos nacido del Espíritu, entonces también el Señor nos está otorgando dones, que ya no son dones naturales o habilidades naturales, sino que son dones que nos está otorgando el Espíritu. Y el Espíritu, dice, lo va repartiendo en la iglesia como a Él mejor le parece. Pero nosotros como creyentes debemos estar primeramente enterados, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, enterado. Tienes que estar enterado de los dones, enterados de qué dones el Espíritu Santo está haciendo visibles o está otorgando a ti, y que tú te das cuenta que los tienes, pero que necesitas también ejercitarlos. Es como el que tiene un talento. Dice la Escritura, el Señor también haciendo una comparación con los talentos, que Él nos da talentos para que podamos desarrollarlos, como al que le dio 10 talentos y que cuando regresó Él, esa persona le entregó otros 10, ¿verdad? El que tenía 5, de igual manera. Pero el que tenía 1, pues dice que lo escondió, porque tenía miedo por cualquier causa, y entonces el Señor lo tacha de siervo malo y negligente. Entonces, si nosotros tenemos un talento natural, debemos ejercerlo, debemos agrandarlo, debemos desarrollarlo. Es una habilidad natural que Dios nos ha dado y que debemos nosotros interesarnos en ello, de tal manera que podamos acrecentarlo y ser en ese talento lo mejor posible. Pero en los dones también es un poquito diferente, porque cuando somos personas que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido del Espíritu, entonces inmediatamente el Señor puede empezar a otorgarnos, a entregarnos como regalo de parte de Él
dones espirituales. Estos ya no son por creación, sino realmente son los que derrama el Espíritu Santo sobre nuestra vida y lo hace por gracia para nosotros, para cada uno de nosotros. Y ya hemos estado observando cuáles son, cómo son, y vamos a empezar hoy en la página 47. Dice aquí los dones del Espíritu. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Eso está en 1 Corintios 12:4. Bien, y si nosotros nos vamos ahora a los diferentes dones que existen, el autor del libro los divide en tres grandes áreas. Primeramente, lo que son los dones de revelación. Segundamente, en segundo lugar, los dones de poder. Y por último, lo que son los dones de expresión. Entonces, primeramente, dones de revelación. Luego, los dones de poder. Y luego, los dones de expresión. Hoy vamos a empezar a ver los dones de revelación. ¿Qué es revelar? ¿O qué es revelación? Revelación es cuando viene a tu mente algo que no ha sido producido por tu propia inteligencia y que la palabra misma en el griego quiere decir destapar. Quiere decir que llega algo a tu mente que sabes que pues te llegó directamente del cielo, de otra fuente diferente que no es tu inteligencia, y que te señala, te da una dirección específica, te da algo que no tenías en lo natural, pero que ahora lo tienes en lo sobrenatural. Dones de revelación, algo que Dios mismo está derramando a ti, está derramando a tu mente, está derramando a tu corazón, está derramando a todo tu ser, para que tú puedas usar de estos dones para exhortación, edificación y consolación de la iglesia. Primeramente vienen a tu vida y tú sabes, porque sabes que Dios está trayendo algo nuevo. Ha sido revelado. No es algo que te llegó por creación, por herencia genética, sino ha venido directamente del corazón de Dios. Un ejemplo lo podemos tener cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, porque ya en medio de lo que estaba sucediendo allí en Israel, el pueblo ya no sabía quién era Jesús. Unos decían una cosa, otros decían otra, y pues es un profeta, y es esto, y es lo otro, y total. Pero él les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces se adelanta Pedro, porque los demás yo creo que se quedaron así medio pasmados, pero se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántas cosas hay aquí en estas pequeñas frases, en esa pequeña frase encerradas? Tú eres el Cristo. Cristo era el nombre que se había dado a aquel que vendría como el rey de Israel a juzgar al pueblo, a vivir en medio del pueblo. Tú eres el Cristo. Y luego aparte dice, eres el Hijo de Dios. Una cosa totalmente, para los judíos era algo tremendo. Pero aparte le aumenta viviente, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la respuesta de Jesús es esta: Pedro, eso no lo pudiste recibir ni de carne ni de sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es una revelación. Cuando viene algo que es completamente
sobrenatural, que no es por tu razonamiento, por tu inteligencia, por tu imaginación, sino que de repente viene algo tan dulce, viene algo tan especial, una cosa que tú puedes ver, oír en tu propio ser, que te revela, que te abre el entendimiento, que te abre la mente. Dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, primeramente, aquí el autor está enseñándonos acerca de los dones de revelación. Esto es algo que viene de parte de Dios a nuestra vida, como todos los dones, no solamente estos, pero estos son de revelación. Y estos dones, el primero de ellos es el don de sabiduría. Y el segundo de ellos es el don de ciencia. Y hoy vamos a ver lo que es el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Está en la página 55. Y si usted quiere leer un poquito antes, en la página 54, dice así, en 1 Corintios 12, versículos del 8 al 10, nos está diciendo Pablo acerca de los dones. Y dice que los dones se dividen naturalmente en tres grupos. En el primer grupo encontramos dones de revelación. En este grupo hay dos dones, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. En el segundo grupo encontramos los dones de poder. En este grupo hay tres dones, el don de la fe, los dones de sanidad y el don de milagros. En el tercer y último grupo encontramos los dones de expresión. Hay 4 dones en este grupo: el don de la profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ahí los ven ustedes en 1 Corintios 12, versículos del 8 al 10. Entonces, vamos a ver hoy acerca del don de sabiduría. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han encontrado en algún momento dado en una situación difícil y no saben qué hacer? A ver, levanten la mano. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Y ahora, ¿por dónde le entro al toro, verdad? Y ahora, ¿por dónde hago esto, verdad? Y no sabemos. Ahora, aquí el Señor nos puede dar a nosotros mismos una palabra de sabiduría para poder nosotros mismos entender la situación en la que estamos metidos y a través de la sabiduría de Dios salir adelante. O también otra persona que conoce nuestro caso, que conoce lo que estamos pasando y viviendo, puede llegar a través de esa revelación que hay en su corazón y decirnos: es que es por este lado, es que esta cosa debe hacerse de esta manera, es que yo creo que así podría hacerse mejor. Entonces, esa persona tiene, o por otro lado, otra persona puede también tener y bendecir a otros a través de esta palabra de sabiduría. Este es un don de revelación. Hay personas que cuando se puede manifestar una situación o una circunstancia especial, alguna situación crítica, alguna otra, puede recibir en ese momento una revelación. Así como Pedro, que encontrado ese momento, de repente ¡fum!, le cae la revelación y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí también puede venir una revelación del Espíritu Santo y decir: yo pienso que podría ser mejor de esta manera. Y resulta ser que es una palabra sabia. Ahora, el Señor también nos enseña que si a nosotros nos hace falta sabiduría, que la pidamos a Dios y que Él nos las dará abundantemente y sin reproche. Pero cuando una persona recibe el don, que es el don de sabiduría,
es algo que en un momento dado, en una situación difícil, cae y viene con la certeza de lo que Dios nos está indicando para hacer. Entonces, este es el don de sabiduría. Entonces, frente a situaciones, clamamos a Dios pidiendo sabiduría. A veces viene la respuesta. Sin embargo, dice, hay momentos en que la respuesta no viene a nosotros directamente, sino por la boca de otra persona. Dios dice, si de veras te hace falta sabiduría, si estás muy tapado, ¿sabes qué? Pide sabiduría, pídele sabiduría al Señor, porque Él nos las va a dar. Pero hay ocasiones en que no tenemos respuesta y la sabiduría vendrá por la boca o por el consejo de otra persona. Entonces, por ahí llega la sabiduría que tanto necesitamos. Entonces, esta no es una sabiduría que se puede dar de una palabra de sabiduría humana, sino de una palabra de sabiduría divina. Y aquí nos señala este ejemplo que está en el libro de Mateo, en el capítulo número 22, Mateo 22, en donde Jesús dice frecuentemente manifestaba palabras de sabiduría. Capítulo 22, versículos del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor estaba, sí, en una situación, en un aprieto crítico, en donde si no contestaba de una manera que dejara satisfechos a la gente, él podía quedar mal. Le pusieron pues una trampa y trataban de ponerlo o en contra del César o a favor del César. De un lado dice, si se ponían en contra de César, tendría problemas con los romanos. Y si se ponía a su favor, tendría problemas con el pueblo judío. La respuesta de Jesús los desarmó por completo. Les pidió una moneda, ya saben, lo que sucedió. Y lo que Él nos está mostrando aquí es que la palabra de sabiduría con la cual contestó dejó desarmados a los dos bandos. Y al mismo tiempo, desde entonces, puso los fundamentos de lo que es la separación de lo que es la iglesia del Estado. Desde entonces. Sí, aquí sabemos que el licenciado don Benito Juárez fue el que hizo esto en México, la separación de iglesia y Estado, los cuales estaban muy mezclados en ese entonces, y que él, al hacer las leyes de reforma, que así se llamaron, fue realmente el que separó ya totalmente lo que es la iglesia del Estado, cada uno haciéndose independiente. Pero esto sucedió hace 2000 años. Ya desde entonces ya el Señor puso las bases, ¿verdad? Dice, no, el gobierno, el César con el César, ¿verdad? Y los cristianos con los cristianos, ¿verdad? La iglesia con la iglesia. Den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Palabra de sabiduría. Hasta nuestros días nos sigue asombrando esta palabra de sabiduría. En otra ocasión,
En Juan, aquí también nos pone el ejemplo, 8, dice, versículo 1, pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo, todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Otra prueba. Era algo complicado. Una mujer sorprendida en adulterio, dice. Pero normalmente la ley de Moisés decía que tenían que apedrear a los dos. ¿Dónde estaba el otro? Se había escapado, ¿verdad? Qué casualidad que nada más a ella la agarraron, ¿verdad? Y al otro se fue. Quién sabe por dónde, ¿verdad? Pero la ponen enfrente. Entonces sí era algo complicado. ¿Qué podría decir? Si él hacía alguna otra cosa, podrían decir que estaba en contra de la ley de Moisés. Por lo tanto, él no podría ser un profeta y mucho menos el Mesías. Entonces, pues prácticamente no hizo nada. Él solamente se puso a escribir en tierra y les da una palabra de sabiduría. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! Y con eso se acabó. Imagínense que nosotros, en una situación apremiante de esta naturaleza, pudiéramos tener esa revelación. Se destapa nuestra mente, es por acá. Y damos la palabra de sabiduría. Palabra que nos edifica a nosotros, pero que también edifica a otros. Porque el Señor vino y nos vino enseñando claramente de qué manera podemos ir creciendo y madurando para poder recibir sabiduría. Revelación de una palabra de sabiduría. Lo primero que nos enseña es no juzgues para que no seas juzgado. Si tú quieres recibir palabra de sabiduría, lo primero que tienes que hacer es no juzgar. Porque este ejemplo nos los dice claramente. Si tú estás prejuiciado con la gente, pues ¿qué palabra le vas a dar de sabiduría? ¿Le vas a dar un consejo humano, carnalote, verdad? Y que va a ir para acá y para allá y nunca va a dar resultado. Entonces, sí nos enseña cómo podemos ir caminando en la vida para que Él revele, destape. Cuando tenemos un corazón en donde no nos importa quién, cómo y cuándo, sino realmente sin juzgar, para no ser juzgados, sin prejuiciarnos con la gente, podamos entonces tener el suficiente amor, la suficiente compasión y paciencia para poder dar un buen consejo. Y ahí está. Ahora, el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces yo tengo temor de juzgar a mi prójimo nada más porque sí, porque puedo estar equivocado. Yo no puedo tomar partido en esto. El Señor nos lo muestra claramente en este ejemplo. Dice, bueno,
el que esté sin pecado, que tire la primera piedra en contra de ella. Palabra de sabiduría. ¿Qué hicieron? Uno a uno fueron tirando las piedras. Ahora, ¿qué escribiría el Señor sobre la tierra? No se sabe, ¿verdad? El autor dice que probablemente escribió los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces cuando ellos estaban viendo eso, empezaron a tirar las piedras. Y dice que fueron saliendo primeramente los más viejos y luego los jóvenes. ¿Y por qué los más viejos primero? Porque tenían un más fardo de pecados que los jóvenes, ¿verdad? Ya tenían más carga, ¿verdad? Y se fueron. Fue una palabra de sabiduría. Entonces nosotros podemos dar palabras de sabiduría cuando en nuestro corazón ya no hay juicio. Es que hay gente que solamente de ver a alguien o alguna situación, ya de inmediato piensan o creen que esa persona es así, asá, fulano, pecadores, mentirosos, rateros. No. A nosotros no se nos da lo que es solamente de Dios, de juzgar. No se nos puede dar a nosotros eso. A nosotros solamente se nos da una palabra de sabiduría. Entonces yo no puedo juzgar. Yo necesito, en una situación complicada, no juzgar de ninguna manera y en ninguna forma a nadie. Porque también, si nosotros estamos prejuiciados sobre algo, no vamos a poder tener sabiduría. El Señor Jesús dice claramente que no podemos servir a dos señores o a dos amos. No podemos servir a Dios y a las riquezas, al dinero, porque dice, llegará el momento en el que fallaremos al uno o fallaremos al otro. De igual manera, cuando estamos juzgando a alguien, vamos a fallar. Necesitamos ir madurando y aprendiendo. Señor, que yo no sea un juzgón, no sé cómo se dice, pero que no sea alguien que esté juzgando, ¿verdad? Que no sea yo una persona que está prejuiciada. Que puede saber, que vas a decir, Y Dios nos da sorpresas. Lo que necesitamos es pedirle al Señor, dame, Señor, sabiduría. Dame este don. Yo necesito manejar mejor mi propia vida, manejar mejor la vida de mis hijos, de mi familia, con sabiduría, pero no la mía. Yo sé ya cómo hacer las cosas. Yo ya sé trabajar, yo ya sé hacer, pero yo necesito más que eso. Yo necesito sabiduría para los momentos difíciles que se me presenta. Entonces, la realidad es que todos los que estaban ahí estaban condenados por su conciencia y necesitaban también perdón y misericordia como lo necesitaba la mujer adúltera. Entonces, el único que podía realmente condenar a esa mujer, ¿quién era? Jesús, porque él no tenía pecado. Sin embargo, dijo él claramente, si ellos no lo hicieron, yo tampoco lo voy a hacer. Pero sí te digo una cosa, vete y no peques más. Palabras de sabiduría. Jesús estaba hablando palabras de sabiduría. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. El Señor aquí, página 57, nos está diciendo en Oseas 6:6, misericordia. Entonces, mire, ya vamos encontrando algunas claves para poder recibir, para poder anhelar, como dice Pablo, los dones. Primeramente, no juzgar. O sea, no juzgar.
porque con la misma vara con la que mides serás medido. No juzgar para que no seas juzgado. No prejuiciarnos en determinadas cosas. Entonces, eso ya es un avance tremendo, pero también ahora es misericordia. En cualquier situación en la que nos encontremos, si queremos realmente recibir este don de sabiduría, tenemos que recibir de parte de Dios y procurar en nuestra propia vida misericordia hacia los demás. Porque ¿cómo vas a poder darles una palabra de sabiduría si en tu corazón no hay misericordia? Vamos a decir, tú estás viendo algo y estás ya enojado por dentro con la persona. No, pero si esta es una pecadora, si la trajeron fue por algo. ¿Y cómo le vas a dar entonces una palabra de sabiduría? A ver, ¿cómo? No se va a poder. Si tú estás tratando de dar una palabra de sabiduría a alguien, primeramente necesitamos practicar el hecho de no juzgar. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando mucho acerca en la cultura del reino de que nosotros nos debemos el uno al otro respeto, honra? Dice, paguen a cada uno lo que deben. Respeto, honra, honor, hay que pagarlo. Y eso nos ayuda a no juzgar a los demás. Pero aparte, en un momento crítico, es mejor fallar, por decir fallar, o inclinarnos más por la misericordia que por el juicio. Es mejor fallar o inclinarnos más por la misericordia que por las obras. Yo opino que se tiene que hacer esto y tú cállate, mano, espérate. Deja que el Señor obre, deja que el Señor hable, deja que el Señor nos indique, ¿verdad? Porque es algo que viene de lo alto. Entonces es muy importante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, también vemos que la iglesia se encontraba ya en un apuro. Había crecido bastante y la iglesia tiene que desarrollar dos áreas que son muy importantes. La primera de ellas es la predicación, la enseñanza de la palabra, la evangelización de las almas, la predicación, la enseñanza, el llevar el mensaje de las buenas nuevas y todo eso. Pero también hay un trabajo que se tiene que desarrollar de administración. Por ejemplo, aquí pues se tiene que limpiar el salón, se tienen que ordenar las sillas, tenemos que quitarles los chicles que ustedes les pegan ahí encima, tenemos que hacer un montón de cosas. Se tienen que hacer trabajos, ¿verdad? Se tiene que administrar correctamente los recursos, siempre hay estas dos áreas en todo lo que es una institución como es la iglesia. Y resulta ser que en ese momento ya se les había presentado este problema tremendo. Ya los discípulos ya no sabían qué hacer y ya no podían atender, y empiezan las discusiones, y tú no estás haciendo esto, y que las viudas no me están recibiendo esto, y que las otras personas están mal atendidas, y que por eso aquí queremos que todo el mundo se sienta bien atendido. Dile al que está a tu lado, para eso estás, para atender a otros. Para atender a otros, para que se sientan bien, para que vean que realmente ese es un lugar en donde tenemos una familia, una verdadera familia. Entonces se presenta ese problema y viene una palabra de sabiduría. El Espíritu Santo, orando, les dice, escojan a 7 personas llenas del Espíritu Santo para que hagan esto y esto y esto y esto y esto y esto, y se resolvió el asunto. Eso sucede comúnmente en nuestras vidas. Hay personas que van a hacer una labor dentro de la iglesia, hay personas que van a hacer otra labor, hay personas que van a hacer otra, y hay personas que la mayoría debe ser que están predicando, y ojalá y todos predicáramos la palabra, enseñáramos y evangelizáramos y trajéramos a muchos más
al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios desea. Entonces vino una palabra de sabiduría. Y entonces escogieron a 7 hombres y les encargaron el trabajo. Eso no solamente resolvió el problema, sino que introdujo a la iglesia una nueva etapa de crecimiento. Estamos aquí con la intención, y lo estamos viendo de una forma muy gráfica, en que todos ustedes estén sirviendo en alguna área, en alguna parte, y con sabiduría el poderlos llevar de la mano para que sirvan en eso. ¿Por qué? Porque eso va a traer obviamente una nueva etapa, un crecimiento y madurez espiritual en sus propias vidas, que fue lo que sucedió aquí en esta ocasión. Entonces es importante el que todos podamos participar y a través de una palabra de sabiduría, el saber hacia dónde me está dirigiendo el Señor. ¿Qué es realmente lo que yo siento en mi corazón, lo que el Señor está poniendo en mi propia vida para que yo pueda servir en alguna área? Por ejemplo, a lo mejor aquí hay un papá o ya un abuelo, ¿verdad?, que está entrenadito, ¿verdad?, porque los abuelos también están entrenados. Y entonces él tiene de veras en su corazón el que quiere servir en el cunero y limpiar caquitas, porque ya está entrenado. Y dice, yo quiero. Pues ándale, abuelito, ¿verdad? O por ahí un joven que se va a casar y dice, híjole, me voy a casar y me va a tocar, ¿verdad? Y entonces piensa sabiamente, voy a servir allí con los niños, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, yo quiero aprender más de la palabra, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y el Señor empieza a traer sabiduría, porque es para edificarnos, es para exhortarnos, es para consolarnos, los dones del Espíritu. Y el Señor lo hace. Entonces es importante esto. Ahora, aquí pone un ejemplo él de una pareja que tenía el corazón pues quebrantado porque su niñito chiquito lo habían metido a la escuela y ya había reprobado 2 veces el primer año. Y vinieron para que el pastor Roberto y su esposa oraran por ellos. Y oraron. Y dijo, déjame orar y vamos a orar al Señor para ver qué nos dice. Y el Señor les da una palabra de sabiduría y les dice, no, es que este muchachito lo metieron muy tierno a primer año. Y entonces al día siguiente ya los cita y les dice, ¿sabe qué? Lo que sucede es esto: ustedes metieron anticipadamente a su niño al primer año de primaria y el muchacho pues le costó trabajo la primera vez, le costó trabajo la segunda vez, y ¿sabe qué? No es por ahí. Lo van a cambiar de escuela y lo van a meter en otra y que empiece nuevamente el primer año. Entonces yo no sé hace cuántos años pasó, pero él da el ejemplo del fruto, que ese muchacho se graduó en la universidad con el 3er lugar de toda la universidad. Una palabra de hace 20 años probablemente, de sabiduría que Dios mismo les dio ahí. Y sobre todo que los padres la aceptaron obedientemente, produjo un fruto tremendo. Y esa es la palabra de sabiduría. Ahora bien, ahí le vamos a dejar. Yo quiero primeramente preguntarles a ustedes, ¿quiénes creen o han vivido ya en su propia experiencia que Dios les ha dado palabra de sabiduría? En algún momento, levante la mano. Ok, muy bien, no mantengan la mano levantada. Wow, esta congregación es de sabios aquí, ¿verdad? Padrísimo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran tener este don de sabiduría? Levanten la mano. Son más, ¿verdad? Bien. Entonces, pónganse de pie, por favor, los que tienen ya una palabra de sabiduría y que la han ejercido en su propia vida.
Pónganse en pie. Que lo han hecho y ahí están, ahí en pie en su lugar. Ok. Esto quiere decir que ustedes ya no juzgan. Qué padre, ¿no? Quiere decir que no hay juicio, ¿verdad? Tampoco están prejuiciados, para nada. Y además son misericordiosos, porque no van a dar ninguna palabra que no sea de sabiduría. Bien, los que desean una palabra de sabiduría, pónganse en pie. Ustedes quédense ahí donde están. Ahora bien, ¿ya vieron cuántos? Pues agárrense a uno. Agárrense a uno. Diga, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. A ver, pregúntele. Y el que se quede sin nadie, véngase al frente para que aquí oremos por ustedes. Pero cada uno que tenga a alguien y que diga, yo quiero esa palabra de sabiduría. Yo quiero ser sabio porque ya no quiero juzgar. Ya no quiero prejuiciarme. Ya no quiero hacer cosas así, sino quiero ser misericordioso. Quiero tener compasión. Porque cuando eso se desarrolla, entonces la sabiduría viene sola. Ya no tengo que juzgar, ya no tengo que estar viendo chueco. Tengo compasión, tengo misericordia y llega la sabiduría. Y yo puedo hablar con claridad esa palabra. Entonces, ¿qué les parece si algunos de los que están aquí podemos ayudarlos algunos otros solamente para orar por ustedes y darle gracias al Señor y pedirle que venga sabiduría a su vida? Todos la necesitamos, pero recuerden, ¿cuáles son las claves más importantes? No juicio, no juzgar, no juzgar. El mundo les puede poner trampas, como le pusieron al Señor trampas, ¿verdad? Varias. Pero Él recibió palabra de sabiduría. El mundo les puede poner a juzgar a otros. No juzguen. Digan, mira, yo no me meto en ese rollo. Yo mejor voy a orar para que el Señor nos dé una salida. Ahora, cuando vemos una situación difícil en otra persona, lo mejor es misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, compasión. Entonces yo voy a orar por ustedes. Y usted, como dice Pablo, tiene que anhelar con todo su corazón este don. Porque si usted ha creído en el Señor, lo recibirá. Y además recibirá el hecho de que no va a volver a juzgar, porque quiere recibir el don. No va a volver a decir cosas. Va a estar feliz en todo tiempo porque usted no le debe nada a nadie. Ya le pagó. Te debo honra, te debo respeto. Hay hijos a los que les debemos honra y respeto porque no los hemos considerado así y debemos pedirles perdón y darles honra y respeto. Te he prejuiciado, te he juzgado de una manera equivocada, pero ahora no más. Ser compasivos con la gente que sufre, ser misericordiosos en todo aspecto. Así que yo les pido que inclinen su rostro y que repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, y hoy mismo en su nombre yo te pido que me otorgues por tu gracia infinita el don de sabiduría. Yo declaro ahora mismo que yo dejo de juzgar. No hay juicio en mi vida. No juzgo a los demás para que yo no sea juzgado. No hago prejuicios de nadie. Y además declaro que tú me estás dando favor y gracia para ser misericordioso y compasivo con los demás. Y el resultado es que tú, Señor, me darás por el Espíritu Santo y por tu inmensa gracia el don de la sabiduría, que yo podré ejercer humildemente delante de ti.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Expande.